Bienvenidos a mi canal. Si aún no están suscritos, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo. Activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subo semanalmente, porque cada semana tenemos contenido nuevo, chismes, análisis, noticias del mundo de las telenovelas turcas, entrevistas exclusivas y mucho más. No se lo pierdan. Es totalmente gratis. Y si ya son parte de esta linda comunidad, muchas gracias. Les agradezco muchísimo por su apoyo y por ser parte de este espacio. Los quiero mucho. Ahora sí, comencemos con el chisme. La historia de amor de Burak y Neslihan es una de esas que te hacen creer en el destino, en el amor verdadero, en esas relaciones de cuento de hadas que a veces vemos en las películas. Es una historia que comenzó con un flechazo, con una chispa, con una atracción que fue creciendo con el tiempo. Se conocieron en 2013 en el set de rodaje de la serie Al-Ku, conocida en español como El pájaro soñador. Allí compartieron créditos y aunque en la serie no terminaron juntos, fue el inicio de una amistad que con el tiempo, se transformaría en algo mucho más profundo. En Al-Ku, ambos interpretaban papeles importantes. Burak, conocido por sus roles de galán, cautivó a la audiencia con su presencia. Y Neslihan, con su belleza y talento innato, se ganó el corazón de todos. Aunque en la serie no concretaron su romance, la cercanía y la conexión entre ellos fuera de las cámaras fue evidente desde el principio. Se rumoreaba que había algo más que amistad, y con el tiempo, los rumores se convirtieron en realidad. La relación de Burak y Neslihan, aunque comenzó en el set de filmación, se consolidó fuera de él con idas y venidas, con rumores, con declaraciones, con momentos felices y algunos no tan felices. Pero al final el destino, y sobre todo el amor que sentían el uno por el otro, los unió para siempre. Después de unos años de relación, de conocerse a fondo, de construir una confianza sólida y de fortalecer su amor, Burak y Neslihan decidieron dar el gran paso y se casaron en julio de 2016, en una ceremonia de ensueño que fue la envidia de muchos. Y no me extraña. Porque, ¿quién no querría tener una boda como la de ellos? ¡Qué elegancia! ¡Qué glamour! ¡Qué romanticismo! Fue una boda digna de cuento de hadas, donde el amor y la felicidad eran los protagonistas. Desde entonces han construido una familia sólida y estable, basada en el respeto, la admiración y el cariño mutuo. Y como fruto de ese amor, llegó Karan, su hijo, quien es la adoración de ambos. Ver a Burak y Neslihan como padres es algo realmente conmovedor, pues demuestran a diario el gran amor que sienten por su hijo y lo importantes que son para ellos la familia y la unión. Pero volviendo al tema que nos ocupa, el aniversario de bodas de Burak y Neslihan es una fecha muy especial, una fecha que celebran con mucho cariño y demostrando, una vez más, el gran amor que se tienen y lo importante que es para ellos mantener viva la llama del amor. Y este año, para celebrar un año más de matrimonio, Burak quiso sorprender a su esposa con un regalo que, literalmente, reventó las redes sociales y dejó a todo el mundo boquiabierto. Fue un gesto que demuestra la importancia que le da a su relación, a su esposa y a su familia. ¿Y qué le dio Burak a Neslihan? Ah, esa es la pregunta del millón. Pues bien, según la información que tenemos, que hemos visto en sus redes sociales, en los medios y en los portales de noticias, Burak le regaló a Neslihan una joya espectacular. Y no cualquier joya, no, un anillo de diamantes impresionante. ¡Guau! Imagínense la imagen, Neslihan radiante con una sonrisa de oreja a oreja, mostrando su nuevo anillo, que brillaba con una luz que casi enceguece. Un anillo que dejó a todos sin aliento. La joya es un anillo de diseño moderno y elegante con un gran diamante central, que parece ser de un tamaño considerable, rodeado de varios diamantes más pequeños que crean un efecto de brillo y sofisticación que es simplemente ¡guau! El anillo, según los expertos, podría tener un valor considerable, lo que demuestra la generosidad de Burak y el amor que siente por su esposa. Y claro, la reacción de Neslihan fue de pura emoción y alegría. En las fotos y vídeos que compartió en sus redes sociales, se la ve visiblemente emocionada, agradecida y sobre todo, muy enamorada. Se nota la felicidad en sus ojos, la emoción en su voz y la admiración por su esposo. Un gesto que demuestra que Neslihan valora cada detalle y que su amor por Burak sigue creciendo día a día. Pero aquí no termina la historia. No solo fue el anillo, sino que Burak también preparó una romántica cena para celebrar este día tan especial. Una cena íntima con velas, flores, música romántica y por supuesto, mucha complicidad y amor.
Además, publicaron fotos juntos que se veían súper felices, demostrando que la llama del amor sigue viva después de tantos años, y que la relación entre ellos se basa en la comunicación, el cariño y el respeto mutuo. La cena romántica fue otro de los detalles que nos mostraron en sus redes sociales. Una mesa elegantemente decorada, con velas que creaban un ambiente íntimo y acogedor, flores frescas que le daban un toque de romanticismo y música suave que ambientaba la velada. Y por supuesto, no podía faltar la comida exquisita y los brindis por un año más de amor. Este regalo es un claro reflejo de la personalidad de Burak, un hombre detallista, generoso y que no escatima en gastos para demostrar su amor a Neslihan. Es un gesto romántico y muy significativo, que demuestra la importancia que le da a su relación y a su familia. Es un hombre que sabe valorar a su esposa y que se preocupa por hacerla feliz. Un hombre que entiende que los pequeños detalles son los que hacen grande el amor. Y por otro lado, la respuesta de Neslihan demuestra que ella aprecia cada uno de estos gestos y que su amor por Burak sigue creciendo día a día. Que se siente afortunada de tenerlo a su lado y que valora cada momento que comparten juntos. Es un ejemplo de cómo el amor se construye día a día, con pequeños detalles, con gestos de cariño y con la complicidad que nace de la confianza y el respeto. Pero, ¿qué podemos sacar en conclusión de todo esto? ¿Por qué nos importa tanto el regalo de Burak a Neslihan? ¿Por qué este detalle ha causado tanto revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación? Bueno, creo que hay varias razones. Primero, porque nos gusta ver a las parejas felices. Nos gusta ver cómo el amor perdura a pesar del tiempo, de las dificultades y de las circunstancias. Nos gusta ver que el amor verdadero existe y que es posible construir una relación sólida y duradera. Nos gusta inspirarnos en historias como la de Burak y Neslihan, que nos demuestran que el amor es posible y que vale la pena luchar por él. Segundo, porque Burak y Neslihan son un ejemplo a seguir. Son una pareja que nos inspira a creer en el amor verdadero, a luchar por nuestros sueños y a valorar lo que realmente importa en la vida, el amor, la familia, la felicidad. Son un ejemplo de cómo se puede construir una relación sólida y duradera, basada en el respeto, la admiración y el cariño mutuo. Tercero, porque nos encanta el chisme, y este es un buen chisme. Un chisme que nos hace suspirar, desear tener una relación así, y que nos da un poco de esperanza en este mundo. Un chisme que nos alegra el día y que nos hace soñar con el amor. Un chisme que nos recuerda que el amor es posible y que vale la pena vivirlo. Es muy bonito ver cómo, después de tantos años, la chispa del amor sigue encendida entre ellos. Y es que el amor, si se cuida, si se alimenta con detalles, con cariño, con respeto, con complicidad, puede durar para siempre. Y Burak y Neslihan son la prueba viviente de ello. Son un ejemplo de que el amor no es solo un sentimiento sino una decisión, un trabajo constante y una dedicación diaria. Es también muy importante y me gusta recalcarlo que este tipo de gestos, este tipo de regalos, son una muestra de reconocimiento y valoración hacia la mujer, hacia su esposa. Demuestran que Burak valora mucho la relación que tiene con Neslihan, valora su compañía, su amor, su apoyo, su dedicación, su esfuerzo y su papel como esposa y madre. Y eso, en un mundo donde a veces el romanticismo y los detalles se pierden, es algo que debemos celebrar y aplaudir. Es un ejemplo de cómo los hombres pueden demostrar su amor y admiración hacia sus esposas, a través de pequeños gestos, de detalles inesperados y de una constante muestra de cariño. Y hablando de celebrar este vídeo. Así que, resumiendo, hoy hemos hablado del espectacular regalo de aniversario que Burak Ozçivit le dio a Neslihan Atagül, un anillo de diamantes que nos dejó a todos con la boca abierta. Hemos analizado la importancia de este gesto, la reacción de Neslihan y la importancia de mantener viva la llama del amor a lo largo de los años. Y sobre todo, hemos disfrutado de un poco de chisme bueno y de la vida de una de nuestras parejas favoritas. Hemos analizado la importancia de este gesto, no solo por el valor material del anillo, sino por el significado que tiene. Un anillo es un símbolo de compromiso, de amor eterno y de la promesa de un futuro juntos. Y en este caso el anillo de Burak a Neslihan es mucho más que una joya, es una declaración de amor, un símbolo de su unión y una muestra de la felicidad que sienten juntos. Hemos analizado la reacción de Neslihan, que fue de pura emoción y alegría. Su sonrisa, sus lágrimas de felicidad y su agradecimiento son la mejor prueba de que este regalo fue un éxito rotundo y que la hizo muy feliz. La felicidad de Neslihan es la mejor recompensa para Burak.
Y hemos hablado de la importancia de mantener viva la llama del amor a lo largo de los años. La rutina, el trabajo o los problemas cotidianos pueden llegar a apagar la chispa del amor, pero es importante recordarse el uno al otro, demostrarse cariño y alimentar la relación con detalles, con gestos románticos y con una constante muestra de amor y admiración. Hemos disfrutado de un poco de chisme bueno y de la vida de una de nuestras parejas favoritas, Burak y Neslihan, que nos inspiran con su amor, su complicidad y su felicidad. Son una pareja que nos demuestra que el amor es posible y que vale la pena luchar por él. Espero que les haya gustado este vídeo, que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta poder compartir estos temas con ustedes, hablar de las telenovelas turcas y por supuesto, del chisme que tanto nos gusta. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, por acompañarme en este viaje por el mundo de las telenovelas turcas. Me encanta compartir estos momentos con ustedes, me encanta leer sus comentarios, me encanta saber qué piensan y qué les gustaría ver en los próximos vídeos. Me encanta ser parte de esta comunidad y compartir nuestra pasión por el mundo de las telenovelas turcas. Así que ahora es su turno. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció el regalo de Burak a Neslihan. ¿Les gustó el anillo? ¿Creen que es una pareja ideal? ¿Qué opinan de su relación? ¿Qué otros gestos románticos les gustaría ver de parte de Burak? ¿Qué otros chismes del mundo de las telenovelas turcas les gustaría que analizáramos? Déjenme sus comentarios, los leeré todos. No duden en compartir sus opiniones y sus expectativas. Me encanta leerlos. Y antes de irnos, no se olviden de dejar su like, de compartir este vídeo con sus amigos y familiares, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho y de activar la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Recuerden que cada semana tenemos contenido nuevo, chismes, análisis, noticias y mucho más. No se lo pierdan. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.